Gracias, Presidenta. Y ya por último, en último tema, sobre las últimas declaraciones del ex embajador Ken Salazar, ha dado algunas entrevistas. Si tiene alguna opinión, también él menciona que él se intentó comunicar con el expresidente López Obrador en repetidas ocasiones, pero que ya no obtuvo una respuesta en algunas de sus declaraciones. Bueno, hay varias cuestiones interesantes en la entrevista, no la he terminado de ver, para serles franca, me pasaron ayer ya el documento completo, la transcripción de la entrevista para poderla revisar, pero hay cuestiones muy interesantes. Él, por ejemplo, dice que no tenía ningún indicio de que el gobernador de Sinaloa pudiera estar involucrado en algún vínculo delincuencial. Menciona también que él respeta mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador y que no tenía tampoco nada que le pudiera haber indicado que hubiera habido alguna protección del gobierno de México durante el sexenio del presidente López Obrador a algún grupo delincuencial, dicho por el ex embajador. Y sobre el tema ya directamente del caso del avión que lleva a estos dos delincuentes a Estados Unidos, tiene una versión que es contradictoria con la versión que se presenta por parte de la exposición de esta aeronave en una feria, como si hubiera sido una operación del FBI. Entonces hay una contradicción ahí que la explicamos muy claramente la semana pasada y que tiene que seguirse investigando, y por eso la Fiscalía está en este proceso. Pero es muy interesante lo que él dice respecto al gobernador de Sinaloa y respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Entonces, es importante que todos escuchen esta entrevista porque no tiene nada que ver con lo que la oposición y muchos adversarios nuestros hablan ahora y antes de vínculos o del narcogobierno, como dicen. El embajador claramente, el ex embajador claramente está diciendo no tenía conocimiento. Y todos sabemos, porque fue público, que a partir del episodio del avión, pues el presidente públicamente dice ponemos en pausa la relación con el embajador por la injerencia que pudo haber tenido Estados Unidos en ese momento, en ese hecho, porque resulta grave que pudo haber habido una injerencia más allá de la detención de los delincuentes. Y como lo planteé yo el viernes, de cómo pudieron haber hecho acuerdo con una parte de un grupo delincuencial contra otro, y que esto siempre lleva a más violencia, distinto a que se hubiera operado junto con el gobierno de México, distinto hubiera sido. Pero es interesante la entrevista del ex embajador. Entonces, ¿su gobierno está conforme, por ejemplo, con estas declaraciones que hizo? Pues no es si estamos conformes o no estamos conformes, es lo que él dice y se toma como tal, y es importante pues que le escuchen todos para que conozcan la opinión del ex embajador respecto al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque un periódico sacó hace unas semanas, el Reforma, solamente una parte del libro donde decía que un empresario le había dicho a él que estaba preocupado por la detención del Mayo Zambada. Y después él dice en la entrevista, no, bueno, pues ese fue un dicho de alguien que decía, pero yo no tengo ninguna prueba. Tampoco tengo pruebas del involucramiento del gobernador y con licencia del estado de Sinaloa. Lo dice claramente. Entonces, es el ex embajador durante el periodo del presidente López Obrador, o el embajador durante el periodo del presidente López Obrador. Gracias, presidente. Vamos de este lado. A ver, el compañero de lentes que está en la 1, 2, 3, cuarta fila. Gracias, presidenta. Discúlpame que no recuerdo tu nombre. Alejandro Alemán, a sus órdenes, Alejandro. de Diario Plaza Juárez y de Enlace Mexamérica. Retomando este planteamiento del ex embajador, le quisiera pedir un comentario respecto al
fallecimiento la semana pasada, bueno, el aniversario del fallecimiento de Muñoz Ledo. Muñoz Ledo planteó, y eso se salió en el Senado, en la discusión, planteó durante una reunión de la COPAL que López Obrador, pues una figura controversial, Muñoz Ledo, había hecho un pacto con la delincuencia y inclusive le advierte que ese pacto no puede ser transeccional, que no puede aspirar a hacerlo de esa manera. Finalmente, creo que esa sesión del Senado donde se recordó a Muñoz Ledo, recordó un personaje que es muy controversial, que estuvo tanto en la izquierda y tuvo un periodo final muy polémico contra la 4T, desde bueno, no contra la 4T, con el presidente Obrador, desde el tema de Saldívar en el famoso transitorio que lo prolongaba por el gobierno, el que no se le haya permitido continuar como legislador para la parte final de su vida. ¿Qué opinión le merece la actuación de este político, Presidenta? Gracias. Es muy difícil hablar de una persona que ya falleció. Siempre hay que tener respeto por las personas que fallecieron, porque en todo caso pues no tendría él la manera de defenderse frente a la opinión que yo pudiera expresar. Lo cierto es que fue presidente de la Cámara de Diputados en su momento. Él quiso prolongar su presidencia, no se le permitió, él se molestó y después a partir de ahí pues comenzó a tener diferencias. Me parece que las últimas participaciones de él hablaban más desde su enojo. Él también quiso ser embajador, finalmente no fue embajador, más desde su enojo que frente a una prueba que él pudiera tener. El gobierno del presidente López Obrador no tuvo ningún vínculo con la delincuencia organizada, ni nosotros tampoco lo tenemos. Nosotros actuamos permanentemente con una visión distinta a la de los gobiernos anteriores, dentro de la ley, haciendo detenciones con carpetas de investigación. Y la muestra pues es las detenciones que hubo durante el periodo del presidente López Obrador y las que hemos hecho nosotros. Nosotros no establecemos pactos criminales con nadie, ni con delincuentes comunes, ni de la delincuencia organizada, ni de cuello blanco, como era en el pasado. Entonces, e incluso el ex embajador habla de ello, de que él no tuvo ninguna prueba en su momento, y de nosotros, que ni cubrimos a nadie, ni hacemos pactos criminales con ningún grupo, y eso lo sabe la gente.